Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y sé que a muchos de ustedes les va a sorprender. Vamos a desvelar la verdad de su matrimonio que deja a los fans en shock, porque sí, amigos, estamos hablando de Can Yaman. Ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sobre el que han circulado rumores y especulaciones sin fin. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y así formen parte de esta comunidad que ama estar al día con todas las novedades del entretenimiento. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en la televisión y en las redes sociales. Conocido por su carisma, su físico y su talento, este actor ha logrado consolidarse como uno de los favoritos de la audiencia. Pero últimamente los focos no solo están puestos en sus exitosos proyectos, sino también en su vida personal, especialmente en lo que respecta a su estado civil. Y es que, prepárense, lo que vamos a revelar hoy sobre su matrimonio podría dejar a más de uno con la boca abierta. Llevamos semanas, por no decir meses, escuchando todo tipo de versiones, que si está casado, que si va a casarse, que si está soltero, que si está en una relación muy seria, un auténtico carrusel de informaciones que confunden a cualquiera. La situación de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama puede distorsionar la realidad o, al menos, hacer que los detalles más íntimos de una persona se conviertan en tema de debate público. Y es que cuando un artista alcanza cierto nivel de popularidad, cada movimiento, cada fotografía, cada ausencia o presencia, es analizado al milímetro por una legión de seguidores que, en el fondo, solo quieren saber más de su ídolo. En el caso de Can, sus relaciones sentimentales siempre han sido objeto de intenso escrutinio. Hemos visto rumores de romances con actrices, influencers, e incluso, hace no mucho tiempo, se habló insistentemente de una boda inminente. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Está Can Yaman casado? ¿Ha pasado por el altar en secreto? ¿O son simplemente especulaciones sin fundamento? La verdad es que las aguas han estado muy movidas. Hace un tiempo la noticia de su compromiso con Diletta Leotta, una presentadora italiana, acaparó todos los titulares. Parecía que la boda era inminente, que ambos estaban muy enamorados y que la relación iba viento en popa. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja, y los fans soñaban con la boda del año. Pero como en muchas historias de celebridades, las cosas tomaron un giro inesperado. De repente se habló de una ruptura, de un distanciamiento, y la idea de la boda se desvaneció tan rápido como había aparecido. Pero el misterio no terminó ahí. Recientemente han resurgido rumores que apuntan a que Can Yaman sí podría estar casado. ¿Cómo es esto posible si la relación con Diletta terminó? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entra la verdad, que ha dejado a muchos fans en shock. Al parecer, y según fuentes cercanas y reportes de la prensa internacional, Can Yaman habría contraído matrimonio en una ceremonia muy discreta, alejada de los focos y sin el conocimiento público. Sí, han oído bien. Una boda secreta. Esta información, que ha tardado tiempo en filtrarse y en ser confirmada, ha generado un auténtico revuelo. Los fans que siguen cada paso de Can Yaman se sienten sorprendidos y, en algunos casos, incluso un poco desconcertados. Muchos esperaban ser testigos de un anuncio oficial, de una celebración por todo lo alto, o al menos de una confirmación directa por parte del actor. La idea de que haya pasado por el altar sin que casi nadie se entere es, sin duda, algo que rompe con la imagen que muchos tenían de su vida pública. ¿Y quién es la afortunada o el afortunado? Porque claro, la identidad de la persona con la que Can Yaman supuestamente se ha casado es otro de los grandes enigmas. Los rumores apuntan a que podría tratarse de una persona ajena al mundo del espectáculo, alguien que prefiere mantener un perfil bajo y disfrutar de su vida en privado. Esto para un actor tan mediático como Can, sería una decisión muy valiente y, a la vez, comprensible. En un mundo donde cada detalle es expuesto, buscar la intimidad es un lujo. Hemos investigado a fondo, revisado múltiples fuentes y recogido las últimas informaciones para intentar arrojar luz sobre este asunto. Y la conclusión a la que llegamos es que, si bien no hay una confirmación oficial rotunda en el sentido de una boda pública anunciada, las señales y los reportes de medios de confianza apuntan a que Can Yaman efectivamente ha dado un paso importante en su vida personal. La discreción ha sido la norma, lo que, como decíamos, ha pillado por sorpresa a una parte importante de su fandom. Es importante.
Recordar que la vida personal de las celebridades es, en última instancia, suya. Si Can Yaman ha decidido casarse en privado, es su derecho y su elección. Y aunque como fans podamos sentir curiosidad o incluso un poco de decepción por no haber sido partícipes de un anuncio más sonado, debemos respetar su privacidad. La verdad, amigos, es que la discreción en este caso ha sido tan grande que ha generado un shock mayúsculo. Ahora bien, ¿qué significa esto para su carrera? ¿Cómo afectará esta noticia a su relación con sus seguidores? Es difícil predecirlo con certeza. Por un lado, algunos fans podrían sentirse un poco defraudados por la falta de transparencia. Por otro lado, muchos otros admirarán su decisión de proteger su vida privada y valorar la intimidad. La verdad es que Can Yaman ha demostrado ser un artista que sabe gestionar su imagen, y quizás esta jugada maestra de discreción sea, precisamente, una muestra de madurez y control sobre su propia narrativa. Recordemos que hace poco tiempo Can Yaman se había sincerado sobre la presión que sentía por parte de la prensa y del público en cuanto a su vida personal. Había expresado su deseo de vivir momentos importantes de su vida de una manera más íntima y personal, sin la constante mirada y el juicio de los medios. Si esta boda secreta es real, podríamos interpretarla como la materialización de ese deseo. Él mismo ha declarado en alguna ocasión que prefiere que su vida privada siga siendo privada, y esta parece ser la forma más efectiva de lograrlo. Las especulaciones no han parado. Se habla de posibles enlaces en Turquía, en Italia, o incluso en algún lugar exótico. Lo cierto es que la falta de detalles concretos es lo que alimenta aún más el misterio y el impacto de la noticia. Y es que en la era de la información instantánea, una boda secreta es casi una anomalía. Para muchos Can Yaman es más que un actor, es un ícono, un referente. Y cuando un ícono toma una decisión tan trascendental como casarse, los fans quieren saber. Quieren ser parte de la historia. La sorpresa que ha generado esta noticia radica precisamente en esa expectativa que se había creado. La gente estaba esperando la gran boda, la noticia oficial, y lo que ha llegado es una confirmación indirecta de un evento privado. La prensa turca e italiana ha estado muy activa intentando confirmar esta información, y las pocas fuentes que se han atrevido a hablar lo hacen bajo condición de anonimato, lo que añade más credibilidad a la discreción del evento. No se han filtrado fotos de la ceremonia, ni del vestido, ni de los invitados. Nada. Y eso, para el mundo del entretenimiento, es prácticamente imposible. Sin embargo, parece que en este caso se ha logrado. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que aunque no haya una foto de Can Yaman con un anillo en la mano frente a una multitud de cámaras, los indicios más sólidos sugieren que sí, que ha pasado por el altar. Y la forma en que lo ha hecho en la más absoluta privacidad, es lo que ha dejado a los fans en shock. Es un golpe de realidad para muchos que idealizaban su vida pública y esperaban ser partícipes de cada evento importante. En resumen, lo que hemos podido desgranar hoy es que los persistentes rumores sobre el matrimonio de Can Yaman, que antes se asociaban a una posible boda con Diletta Leotta y que parecían desvanecerse, han resurgido con más fuerza, pero con un matiz muy diferente, el de una boda secreta. La discreción ha sido la clave y esta decisión ha sido la que ha provocado la sorpresa y el shock entre su fiel legión de seguidores. Can Yaman, una vez más, demuestra que sabe cómo mantener el control de su vida y su imagen, incluso cuando el mundo entero está pendiente de cada uno de sus pasos. Y hasta aquí llegamos con esta impactante noticia, amigos. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo, y que hayamos podido aclarar un poco este misterio que rodeaba la vida personal de Can Yaman. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprende la discreción de Can Yaman? ¿Creen que los famosos deberían compartir más o menos de su vida privada? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo las verdades detrás de los titulares, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades. ¡Chao!